Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. Capítulo 3. Renuncio al control, la libertad de la sumisión total. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra manso? ¿Una persona de voz suave? ¿O quizá alguien con un apretón de manos débil? ¿O una persona a la que le falta carácter? Una imagen que me viene a la mente es un himno infantil escrito por Charles Wesley, titulado Bondadoso Jesús. El himno comienza así: Bondadoso Jesús, manso y suave. Cuando se colocan juntas las palabras manso y suave, se crea la impresión de alguien débil, blando y falto de fuerza. Sospecho que Wesley utilizó mild porque buscaba una palabra que en inglés rimara con child, niño, y no es fácil encontrarla. Sin embargo, el término mild, suave, nos lleva por un camino equivocado cuando se busca definir lo que es la mansedumbre. Un curry suave no es fuerte y probablemente no valga la pena probarlo. Para complicar aún más las cosas, en inglés, la palabra meekness, mansedumbre, suena sospechosamente parecida a weakness, debilidad. Y si eso es en realidad lo que significa, no parecería algo que quisiéramos alcanzar. Sin embargo, en estas bienaventuranzas, el Señor nos dice que hay cosas de un valor supremo que debemos buscar a cualquier precio, y una de ellas es la mansedumbre. Cuando comencé a estudiar esta bienaventuranza, me pregunté, ¿a qué se refiere Jesús aquí? ¿Cuál es la mansedumbre que debo buscar? Esto me llevó a un proceso de descubrimiento en el que tuve que replantearme por completo el significado de la palabra manso, que, al parecer, no tiene nada que ver con la debilidad. Y fue entonces cuando comprendí por primera vez por qué la mansedumbre es crucial para progresar en la vida cristiana. Acostumbrándose a ser domesticado. Comencé mi búsqueda con Matthew Henry, quien escribió un libro curiosamente titulado Un discurso sobre la mansedumbre y la quietud de espíritu. Henry señala que, en latín, a una persona mansa se le llamaba mansuetus. Esta palabra se compone de dos términos, manu, que significa mano, y asuetus, que significa acostumbrado. De modo que la mansedumbre implica estar acostumbrado a la mano, lo cual evoca la imagen de la domesticación de un animal salvaje. Piensa en un caballo que aún no ha sido domado, no está acostumbrado a la mano, y cuando alguien se le acerca, brinca y patea. La fuerza del caballo es incontrolable y se resiste al freno y a las riendas, pero cuando el caballo se acostumbra a la mano, sus pasiones salvajes son sometidas, su fuerza es puesta bajo control y el animal entra en quietud. La Biblia compara nuestra naturaleza humana caída con el impulso de los animales salvajes. Dios dice que su propio pueblo es como un asno montés y un camello inquieto. Jeremías 2, 23 al 24. Estas no son descripciones halagadoras, pero nos dicen algo que necesitamos saber. Somos como animales salvajes por naturaleza. Tenemos fuerza, pero no es una fuerza dirigida ni controlada. Y por eso, nuestra energía se usa de maneras que, en el mejor de los casos, son improductivas y, en el peor, destructivas. Si queremos llegar a ser útiles para Dios, necesitamos estar acostumbrados a la mano. Cuando eso sucede, nuestras pasiones salvajes serán dominadas, nuestra fuerza será dirigida y comenzaremos a experimentar paz.
La mansedumbre es fuerza controlada. Domina el temperamento, somete el yo, calma las pasiones, gobierna los impulsos del corazón y trae orden al caos del alma. Cuando lo comprendí, mi interés se despertó. Si esto es la mansedumbre, quiero tener tanta como sea posible. Una persona mansa es una persona humilde, amable, paciente, perdonadora y contenta. La mansedumbre es el medio por el cual Dios nos libra del orgullo, la aspereza, la agresividad, la venganza y la confusión interior. Piensa en alguien en tu vida que podría describirse como una persona autosuficiente y dominante. Alguien que impone su autoridad, es irritable y exigente y siempre insiste en salirse con la suya. Esa persona no es feliz. Hay tanta confusión dentro de sí misma que termina desbordándola sobre los demás. Si aquella persona se acostumbrara a la mano, su temperamento cambiaría y sus pasiones serían dominadas, dándole nueva dignidad, aplomo y paz. Ese es el poder de la mansedumbre. Aquí Jesús nos está llamando a algo verdaderamente maravilloso. Piensa en lo que podría significar la fuerza controlada en tu vida. Crecer en mansedumbre contendrá tu impulsividad, dándote el control sobre la ira. Cambiará la manera en que hablas y te dará el dominio sobre la palabra áspera y el comentario hiriente. Crecer en mansedumbre te conducirá al contentamiento, trayéndote paz a medida que te acostumbras a la mano de Dios, incluso en las circunstancias difíciles de tu vida. Pero, sobre todo, te moldeará para ser útil en el servicio de Dios. La mansedumbre viene por medio de la sumisión. La mansedumbre es fuerza puesta bajo el control mediante la sumisión. Piensa en un caballo salvaje que llega a estar acostumbrado a la mano. Su fuerza queda bajo control mientras se somete al freno y a las riendas. La palabra sumisión proviene del latín submissio, formada por el prefijo sub, debajo, y el verbo mittere, enviar, poner. De esta manera, se interpreta como la acción y efecto de ponerse por debajo o subordinarse a otra persona, voluntad o circunstancia. La primera vez que hablé de mansedumbre en la iglesia donde sirvo, una mujer muy reflexiva y perceptiva se me acercó para hablar después del servicio y me dijo: "Siempre he sido una persona muy competitiva. Fui muy competitiva en los deportes y lo soy también en los negocios. Por eso, toda la idea de la sumisión me ha resultado difícil. No obstante, su analogía de domar al caballo salvaje me ha ayudado, y esta es la razón. Solo cuando el caballo se somete al freno y a las riendas, tiene alguna posibilidad de ganar la carrera. Yo quiero ganar, y por primera vez he visto que ganar solo es posible cuando mi fuerza es puesta bajo control, y eso ocurre mediante la sumisión". Fue una observación maravillosa. Los caballos salvajes no ganan carreras. Comienzas a ganar la carrera cuando tu fuerza es puesta bajo control mediante la sumisión a Jesucristo. Pero, ¿cómo se ve esto en la práctica? Para responder a esa pregunta, necesitamos ampliar nuestra definición de mansedumbre. La mansedumbre es fuerza controlada que proviene de la sumisión a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios y al pueblo de Dios. Sumisión a la palabra de Dios. La mansedumbre implica someterse a la palabra de Dios. El apóstol Santiago escribió: "Reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas". Santiago 1:21.
Recibir la palabra de Dios con mansedumbre significa colocarte bajo la autoridad de la Escritura, permitiendo que Dios moldee lo que crees y dirija lo que haces por medio de la Biblia. Estoy agradecido por el privilegio de servir en una iglesia donde la Biblia es altamente valorada. Esto ya era así mucho antes de que yo llegara, y confío en que seguirá siendo así mucho tiempo después de que me haya ido. Una iglesia donde se valora y enseña con claridad la Biblia es un lugar maravilloso para estar, porque es a través de la palabra que nuestras vidas son nutridas y crecemos. Pero una iglesia también puede ser un lugar peligroso, porque todos somos responsables de poner en práctica lo que allí escuchamos. ¿Recibes la palabra de Dios con mansedumbre? ¿Te estás sometiendo a las Escrituras, permitiendo que Dios moldee, dirija y vuelva a dar forma a tus creencias, deseos y afectos a la luz de sus mandamientos y sus promesas? Eso puede ser un desafío. La persona voluntariosa escucha lo que Dios dice en la Biblia, pero se reserva el derecho de discrepar. Dios podrá decir eso, pero yo no lo creo. O bien, Dios podrá decir eso, pero todavía no estoy listo para ir en esa dirección. O peor aún, lo que yo quiero debe ser lo que Dios dice. La mansedumbre te hará flexible bajo la influencia formadora de la palabra de Dios. Tu vida llegará a ser como cera blanda en la que la palabra de Dios deja una huella visible y duradera. Sumisión a la voluntad de Dios. La mansedumbre implica someterse a la voluntad de Dios. Habrá momentos en tu vida en los que Dios te ponga en un lugar que tú no habrías elegido. Esto puede venir a través de circunstancias difíciles en el trabajo, en tu familia, en la iglesia o en lo que respecta a tu salud. ¿Qué significa, entonces, que tu fuerza sea puesta bajo el control de Dios mientras te sometes a Él? Ven conmigo a un huerto llamado Getsemaní. Es tarde y está oscuro, y 3 hombres duermen en el suelo. Un poco más adelante hay otro hombre. Al acercarte, puedes ver que la parte superior de su cuerpo está recostada sobre una gran piedra. Este hombre suda profusamente y en una agonía profunda del alma clama: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Enmarca esa escena y ponle por título Mansedumbre. Esta es la mansedumbre en toda su esencia. Jesucristo sometiéndose a sí mismo a la voluntad del Padre a un costo inimaginable, la muerte por crucifixión. Y a este camino de sumisión es al que Cristo nos llama cuando dice: Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Sumisión al pueblo de Dios. La mansedumbre, que implica fuerza bajo control, se practica cuando nos sometemos a la palabra de Dios y a su voluntad. Pero hay otra dimensión de esto, pues Dios también nos llama a someternos a su pueblo. Efesios 5:21. Si pensabas que someterte a la palabra y a la voluntad de Dios sería difícil, la sumisión al pueblo de Dios puede serlo aún más. Sin embargo, esta también es la voluntad de Dios y es precisamente aquí donde se encuentra la verdadera bendición. En Efesios 5, el apóstol Pablo describe cómo se ve el pueblo de Dios cuando está lleno del Espíritu Santo. La primera y más inmediata evidencia es que el pueblo de Dios está lleno de gozo y se animan unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Versículo 19.
Una segunda evidencia es que viven profundamente agradecidos. Versículo 20. Pero hay una tercera evidencia que es especialmente importante para nosotros aquí. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Efesios 5:21. Este es un rasgo distintivo de las personas que están llenas del Espíritu Santo. En nuestra cultura occidental, marcada por la independencia, la autonomía y el individualismo, muchos cristianos viven desconectados y disfrutan de ir flotando de una iglesia a otra, tomando lo mejor de todas sin comprometerse con ninguna. Ahora bien, ¿a quién se somete una persona si no es miembro de una iglesia local? ¿Cómo puedes obedecer el mandato de Dios en Efesios 5:21 si no te has comprometido de manera clara y pública con una comunidad reunida de creyentes? He escuchado a cristianos decir que rinden cuentas a un grupo pequeño, pero un grupo pequeño no es una iglesia. Y hay una gran diferencia entre un grupo de amigos escogidos por ti y una congregación reunida por Dios. La mansedumbre crece mediante la disciplina de las relaciones de compromiso dentro del cuerpo de Cristo. En un mundo marcado por un individualismo desenfrenado, esta es una pregunta seria. ¿Cómo puedes someterte a otros creyentes de la manera en que Dios lo ordena si no eres miembro comprometido con una iglesia local? La mansedumbre entra en juego en la iglesia cuando no se hace tu voluntad o cuando una decisión no es de tu agrado. En esas circunstancias, tu primera reacción puede ser alejarte de tus hermanos en Cristo. Sin embargo, Dios te llama a someterte a ellos. Se necesita verdadera fuerza para hacerlo, pero cuando lo haces, creces en la bendición de la mansedumbre. Pero, ¿cómo puedes practicar la sumisión si el patrón que llevas en tu vida te conduce a alejarte cada vez que otros cristianos te incomodan o te decepcionan? La mansedumbre crecerá en ti a medida que elijas someterte a otros, aun cuando tengas que renunciar a tu voluntad. Límites en el sometimiento al pueblo de Dios. Hay una distinción importante que debemos hacer entre nuestra sumisión a Dios y nuestra sumisión al pueblo de Dios. Debemos someternos siempre a Dios. Él nunca se somete a nosotros. No obstante, la sumisión entre el pueblo de Dios se mueve en dos direcciones. Estamos llamados a someternos unos a otros y en distintos momentos esto implica tanto dar como recibir. Hay otra distinción importante. No existen límites ni fronteras en nuestra sumisión a la palabra de Dios y a su voluntad, pero sí existen límites en nuestra sumisión al pueblo de Dios. Los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Hechos 5:29. Y puede haber momentos en los que tengamos que decir esto también. Pero recordemos que los apóstoles asumieron esta postura cuando se les prohibió predicar el Evangelio. Por lo tanto, las circunstancias que nos llevarían a invocar el principio de Hechos 5:29 serían, por decirlo suavemente, poco comunes. El patrón normal de las relaciones cristianas sanas es que nos sometamos unos a otros dentro del cuerpo de Cristo. Escucha cómo Pablo lo expresa cuando escribe a la iglesia en Filipos. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Filipenses 2:3. Esto significa que debo escuchar lo que otros están diciendo y dar importancia a lo que otros piensan, especialmente cuando estoy convencido de que tengo la razón y ellos están equivocados. La mansedumbre en el ministerio cristiano.
La mansedumbre es un rasgo distintivo del carácter cristiano y una marca definitoria del ministerio cristiano. La palabra manso, que se emplea en la tercera bienaventuranza, algunas veces se traduce como amable y tiene relación con la enseñanza, el testimonio y la disciplina dentro de la iglesia. La predicación cristiana debe caracterizarse por la mansedumbre. En 2 de Timoteo 2, 24 al 25, el apóstol Pablo afirma: el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen. En otras palabras, el ministerio de la palabra que guía a la iglesia debe impartirse con fuerza controlada, es decir, con mansedumbre. La predicación cristiana no debe caracterizarse por un autoritarismo estridente, sino por un espíritu humilde y amable. Este mismo carácter que deben mostrar los líderes dentro de la iglesia, también deben mostrarlo sus miembros al mundo. El apóstol Pedro dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Primera de Pedro 3:15. No hay lugar para un testimonio cristiano pedante o condescendiente. Estamos llamados a dar testimonio de Cristo con espíritu de mansedumbre, mostrando respeto a los demás, porque sabemos que nosotros mismos dependemos de la gracia y de la misericordia de Dios. Este mismo espíritu de mansedumbre vuelve a aparecer en Gálatas 6:1, donde Pablo describe una situación en la cual alguien ha sido sorprendido, literalmente atrapado en un pecado. Cuando esto ocurre, quienes son espiritualmente maduros deben restaurar a la persona que ha caído, pero deben hacerlo con un espíritu de mansedumbre, sabiendo que el mismo impulso de pecar que atrapó a la persona que ha caído en pecado vive también en su propia carne. La mansedumbre se enfatiza repetidamente en el Nuevo Testamento, tanto en relación con el carácter del creyente como con el ministerio cristiano. Estamos llamados a buscar la mansedumbre y a desarrollarla en nuestros ministerios tanto como sea posible. Hombres de mansedumbre. Habiendo establecido la definición y la descripción de la mansedumbre, es momento de concentrarnos en su aplicación práctica. Para ello, consideraremos 4 ejemplos tomados de la vida de Moisés, David, Pablo y Jesús. Moisés. Mansedumbre en la oposición. El punto de partida para cualquier retrato de la mansedumbre debe ser Moisés. La Escritura nos dice que Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Números 12:3. En los tiempos del Antiguo Testamento, nadie modeló de manera más clara lo que era la fuerza controlada que Moisés. Él fue el ejemplo supremo de mansedumbre. Piensa por un momento en lo que Moisés tuvo que soportar. Dios llamó a este hombre, ya jubilado, para guiar al pueblo de Israel, que había vivido en esclavitud durante 400 años, hacia la libertad. La tarea era abrumadora y estaba cargada de dificultad y peligro. Por la gracia de Dios, Moisés condujo al pueblo de Dios fuera de la esclavitud en Egipto. Fue Moisés quien extendió su mano sobre el mar para dividir las aguas. Éxodo 14:16. Fue Moisés quien arrojó un tronco en las aguas amargas de Mara, volviéndolas dulces para que el pueblo pudiera beber en el desierto, y fue por medio de Moisés que Dios anunció la provisión milagrosa de alimento para el pueblo. Podrías pensar que el pueblo de Dios estaría agradecido, pero en lugar de eso,
se quejaron amargamente contra Moisés. El hombre que les había traído tanta bendición se convirtió en el blanco de sus duras quejas. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos? Éxodo 17:3. ¿Es en serio? ¿Puedes imaginarte al pueblo de Dios creyendo esto de Moisés? De hecho, fue aún peor, porque Moisés clamó al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Versículo 4. Después de todo lo que Moisés había hecho por ellos, el pueblo de Dios estaba considerando matarlo. He intentado ponerme en las sandalias de Moisés y puedo imaginar mi reacción impulsiva para decirles, escúchenme bien, todos ustedes. Todo lo que oigo son quejas y lamentos por lo que no les gusta. La verdad es que ustedes nunca han visto una bendición como la que están experimentando ahora y, si no lo pueden entender, me voy de aquí. Pero Moisés fue diferente. Él fue manso. En lugar de arremeter contra este pueblo ingrato, Moisés oró por ellos y continuó sirviéndolos. Y en una ocasión incluso le dijo a Dios que estaba dispuesto a entregar su vida por ellos. Éxodo 32:32. Eso es mansedumbre. Lejos de ser una forma de debilidad, es fuerza bajo control, formada en Moisés mediante su completa sumisión a Dios. Piensa en una situación en la que alguien que debería estar agradecido contigo comienza a quejarse de ti. Has intentado hacerle bien, pero supone lo peor acerca de ti y murmura a tus espaldas. La mayoría de los líderes saben lo que es esto. Siempre es frustrante, a veces exasperante y, en el peor de los casos, puede ser devastador. Después de haberme puesto en las sandalias de Moisés, puedo entender por qué Dios lo describió como un hombre muy humilde más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Números 12:3. Moisés modeló la sumisión al entregarse por completo al propósito de Dios y permanece como ejemplo supremo del Antiguo Testamento de fuerza controlada y de compromiso continuo frente al desánimo y la oposición. David, mansedumbre en la provocación. Si hay alguien en tu vida que te exaspera, piensa en el rey David, quien tuvo que soportar las incorregibles ofensas de Simei. Este hombre pertenecía a la casa de Saúl y no tenía nada bueno que decir acerca de David, a pesar de que David había sido ungido por Dios y de que Saúl, el antiguo rey, llevaba ya mucho tiempo muerto. Simei fue una espina constante en el costado de David. Lo maldecía continuamente e incluso le arrojó piedras. Segundo de Samuel 16, 5-7. ¿Te lo imaginas? ¿Arrojando piedras al rey de Israel? Mientras viajaba, David tuvo que soportar la humillación pública de este hombre que corría detrás de él gritando insultos, diciendo, «¡Fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno!» Segundo de Samuel 16:7. Abisai, uno de los hombres leales de David, pensó que un rey no debía tolerar esto y dijo, ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjeme que vaya ahora y le corte la cabeza. Versículo 9. Ponte por un momento en las sandalias de David. ¿Qué le habrías dicho tú a Abisai? Habría sido fácil que David le respondiera, «Buena idea, Abisai. Terminemos con esto». Pero David mostró mansedumbre hacia Simei. Déjenlo, que siga maldiciendo. 16:11. Y por supuesto, eso fue exactamente lo que Simei hizo. Trata de imaginar esta escena tal como la describe la Escritura. Así pues, David y sus hombres siguieron su camino, y Simei iba
por el lado del monte paralelo a él, y mientras iba lo maldecía, le tiraba piedras y le arrojaba polvo. Y el rey y todo el pueblo que iba con él llegaron al Jordán fatigados, y ahí descansaron. Segundo de Samuel 16, 13 al 14. Simei mostró una provocación extrema e injustificable contra el rey de Israel, y David la soportó. El camino hacia el Jordán debió haber sido humillante. Cuando el rey y sus compañeros finalmente llegaron, estaban exhaustos y probablemente cubiertos del polvo que Simei les había arrojado desde la ladera. Considera cómo la manera en que David soportó a Simei refleja la paciencia, la mansedumbre y la bondad de Dios. David tenía a su disposición todo el poder de los hombres leales que lo rodeaban. Con una sola orden, él habría puesto fin a la vida de Simei y a sus necias provocaciones. Sin embargo, David demostró mansedumbre, fuerza controlada incluso frente a una provocación extrema. ¿Cuánto más puede decirse esto de Dios en relación con nosotros? Como escribió Thomas Watson, con cuánta facilidad Dios podría aplastar a los pecadores y arrojarlos al infierno, pero Él modera su ira. Dios nos soporta cuando lo deshonramos. Incluso cuando es provocado, Él refrena el juicio que podría destruirnos. Eso es mansedumbre, fuerza controlada y más aún, fuerza puesta al servicio de la gran misión de Dios, cuyo fin no es aplastar ni destruir, sino salvar y redimir por su gracia. Así que, piensa en una situación en la que estás siendo provocado. Tal vez haya alguien que no te muestre el respeto debido o una persona que, sin razón aparente, parece haberse puesto en tu contra. Si Dios quitara a esa persona, tu vida sería mucho más fácil. Pero, por alguna razón, Él ha permitido que esa persona permanezca en tu vida. A través de sus exasperantes provocaciones, Dios te está llamando a crecer en mansedumbre. Pablo, mansedumbre en la decepción. Puede que seas llamado también a ejercer la mansedumbre cuando otras personas te fallan. El apóstol Pablo se entregó plenamente a la plantación de iglesias y soportó dificultades extraordinarias por amor a otros que conocieron a Cristo a través de su ministerio. Como todos nosotros, Pablo necesitó las oraciones, la ayuda y el ánimo de otros creyentes, y por esa razón pedía a menudo estas cosas en sus cartas. En algunas ocasiones fue grandemente bendecido por la bondad de sus hermanos en Cristo, pero también hubo momentos en los que otros cristianos lo defraudaron. Uno de esos momentos llegó después de su arresto. Para su sorpresa y profunda decepción de Pablo, ninguno de los creyentes locales se presentó para acompañarlo cuando comenzó su juicio. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Segunda de Timoteo 4:16. Después de todo lo que Pablo había invertido en la vida de tantos creyentes, era razonable esperar que alguien se presentara en la sala del tribunal. Pero, estando allí, buscó un rostro amigo y no encontró ninguno. Tal vez hubo un momento en tu vida en el que fuiste defraudado por personas que pensabas que estarían allí para ti. Invertiste en relaciones, te entregaste a los demás, pero cuando tú lo necesitaste, no te devolvieron esa misma bondad. La decepción es un terreno fértil para la amargura, y cuando otros te fallan, es fácil que este cáncer eche raíces en tu alma. Pero lejos de volverse amargado, Pablo nos da un ejemplo admirable de mansedumbre frente a la decepción. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Segunda de Timoteo 4:16. Se reconoce la decepción con honestidad,
pero sin recriminación. Se ha cometido una injusticia, pero quien ha sido agraviado busca el bien de quienes le causaron la decepción. Eso es mansedumbre. Jesús, mansedumbre en el sufrimiento. El ejemplo supremo de fuerza controlada es, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Primera de Pedro 2:23. Piensa en los soldados que se burlaron de Jesús, en los hombres que lo clavaron en la cruz, en los ladrones que le lanzaban insultos y en las multitudes que se reían de él en su sufrimiento. Con perfecta justicia, Jesús podría haber dicho, «Ya verán». Pudo haberlos amenazado de juicio y desplegado su poder para ejecutarlo, pero no lo hizo. En lugar de esto, nuestro Señor dijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Eso es mansedumbre. ¿Cómo lo hizo? Pedro nos dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Primera de Pedro 2:24. La mansedumbre implica cargar con los pecados de otros y absorber las heridas que éstos infligen. Es la única esperanza que tenemos para romper el ciclo de represalias que, de otro modo, sería interminable. Vivimos en un mundo de pleitos en el que se ha producido una triste pérdida de civismo tanto en las conversaciones privadas como en las públicas. Hemos visto crecer los mensajes de agresión y los sitios de Internet con propaganda ofensiva y, puesto que los patrones del mundo se infiltran cada vez más en la iglesia, necesitamos desesperadamente recuperar la mansedumbre a la que Cristo nos llama. La fuente de la mansedumbre. Lo primero que hay que decir es que no puedes empezar decidiendo ser manso. Como ya hemos visto, hay un orden y un progreso en las bienaventuranzas. La mansedumbre es la tercera en nuestra serie de aros y se llega a ella por medio de los dos primeros. El punto de partida inicia cuando reconoces que no tienes lo necesario delante de Dios y acudes a Él con las manos vacías. Una vez que percibes tu necesidad, el segundo aro, el llanto espiritual, queda a tu alcance. Al aferrarte a ese segundo aro, comienzas a calcular el costo de tus pecados y, mediante el llanto humilde y lleno de esperanza, comienzas a experimentar el regalo del arrepentimiento. Cuando esto sucede, el tercer aro de la mansedumbre queda también a tu alcance. La mansedumbre brota de la pobreza de espíritu y del llanto espiritual. La persona que reconoce cuántas veces se ha equivocado no insistirá obstinadamente en salirse con la suya. En lugar de esto, expresará su opinión y estará dispuesto a escuchar la sabiduría de otros, dándole importancia a lo que escucha. Ver con claridad tus propios pecados te hará ser más bondadoso y considerado frente a las faltas y los pecados de los demás. Recordar cuántas veces te has equivocado te guardará de imponer tu propio camino y te llevará a escuchar a otros, concediendo valor a lo que te dicen. El llanto espiritual conduce a la mansedumbre al cortar la raíz de la justicia propia. Alexander Maclaren lo expresa muy bien cuando dice: «¿Cuán diferentes serían nuestras exigencias hacia los demás si tuviéramos esta sobria y más triste valoración de lo que realmente somos? ¿Cómo desaparecerían nuestra irritabilidad, nuestra arrogancia y nuestra insistencia en lo que creemos que se nos debe?» 10 estrategias para cultivar la mansedumbre. En este punto, ya debe ser claro qué es la mansedumbre y por qué es importante. Es evidente el desafío que conlleva ejercer la fuerza controlada.
Ahora ha llegado el momento de explorar cómo podemos crecer en mansedumbre. Número 1. Modera tus expectativas respecto a los demás. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. Salmo 103, 14. Si Dios en su bondad recuerda nuestra fragilidad, nosotros deberíamos también recordar la fragilidad de los demás y, al hacerlo, se moderarán nuestras expectativas hacia ellos. Piensen cómo esto se aplica al matrimonio. Cuando dos pecadores, ambos en proceso de redención, se comprometen a compartir toda su vida juntos, sin duda tendrán desafíos. ¿Qué más se podría esperar? Dios recuerda que tu esposo es polvo, y si tú sigues su ejemplo y lo recuerdas también, crecerás en mansedumbre. Esto mismo te ayudará en la crianza de tus hijos. Dios recuerda la fragilidad de nuestros hijos, y cuando los padres sabios siguen su ejemplo, somos librados de imponerles expectativas irreales. En este punto, me ayuda mucho pensar en las cargas que otros llevan. Nunca sabes qué tan fuerte es la tentación de otra persona. Si pudieras ponerte en el lugar de un hermano y sentir la intensidad de una tentación particular, tal como la está experimentando en su vida, quizá llegarías a la conclusión de que este hermano está luchando incluso mejor de lo que tú habrías luchado. Matthew Henry dice: la consideración de la fragilidad y la corrupción comunes de la humanidad debe usarse no para excusar nuestras propias faltas, sino para excusar las faltas de los demás. Si aplico correctamente la verdad de que todo cristiano es un pecador en proceso de redención, moderaré mis expectativas sobre los demás y creceré en mansedumbre. Número 2. Encuentra gozo en las evidencias de la gracia de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Filipenses 4:8. Pensar en lo que sea digno de elogio y merezca reconocimiento es fundamental para vencer la ira, la frustración y la decepción. El principio contenido en este versículo es tan importante para promover la mansedumbre que en algunas épocas de mi vida me he visto en la necesidad de repetirlo en voz alta y sin falta todos los días. Imagina un nuevo proyecto de viviendas donde las casas que se están construyendo se encuentran en distintas etapas de desarrollo. Algunas casas ya tienen las paredes levantadas y el techo puesto. Ya te las puedes imaginar terminadas. Van a quedar muy bien, dices. En cambio, otras casas no son más que hoyos en la tierra, rodeadas de barro. Y te preguntas, ¿llegarán a ser algo algún día? Los cristianos somos como casas en distintas etapas de desarrollo. En algunos puedes ver cómo se va formando y modelando un reflejo de Jesucristo. En otros, la obra apenas comienza, y lo que ves puede resultar tan desalentador como un simple hoyo en la tierra. Pero al menos hay un hoyo. Dios está poniendo los cimientos. Alégrate por eso. Ya hubo un comienzo y hay motivo de gozo en cada etapa del progreso. Encuentra gozo en lo que Dios está haciendo en la vida de los demás. Aprende a admirar incluso las pequeñas evidencias de la gracia de Dios en ellos y recuerda que toda fe, toda esperanza y todo amor son obra del Espíritu de Dios. Ninguno de nosotros es todavía lo que llegará a ser, pero en Cristo todos seremos completos un día. Número 3. Recuerda cuánto has sido perdonado. El que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Segunda de Pedro 1:9. En los versículos 6 al 7 de este mismo pasaje,
Pedro enumera rasgos distintivos de una vida cristiana en crecimiento con Jesucristo: dominio propio, perseverancia y amor. La fuerza bajo control nos conduce al terreno de la mansedumbre. Después, en el versículo 9, Pedro nos dice que quien no muestre estas virtudes en su vida ha olvidado la purificación de sus pecados pasados. De manera que, si recuerdas cuánto has sido perdonado en el pasado, crecerás en mansedumbre. Una vez más, Matthew Henry nos ayuda a examinarnos al plantearnos esta pregunta. Si Dios se enojara conmigo por cada provocación con la misma intensidad con la que yo me enojo con quienes me rodean, ¿qué sería de mí? Cuando sabes que se te ha perdonado mucho, amarás mucho. Recuerda cuánto se te ha perdonado y crecerás en mansedumbre. Número 4. Tómate un tiempo antes de formarte juicios. Pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Santiago 1:19. Probablemente sabes, al igual que yo, lo que es decir algo por impulso y luego desear no haberlo dicho tan rápido. David lo experimentó también y confesó el pecado de sacar conclusiones duras y apresuradas acerca de los demás. Dije alarmado, todo hombre es mentiroso. Salmo 116:11. En el libro de Proverbios, Salomón nos recuerda que el justo parece el primero que defiende su causa, hasta que otro viene y lo examina. Proverbios 18:17. Sabes bien a qué se refiere esto. Escuchas una versión de la historia y parece correcta, hasta que oyes la otra versión y luego quisieras no haberte formado una opinión tan rápido. Spurgeon intenta describir a una persona que se altera rápidamente y lo hace de esta manera. Las ollas pequeñas hierven pronto. Algunas personas son así. Tan pronto como escuchan una parte del chisme, hierven de indignación. Forman juicios de inmediato sin siquiera confirmar si lo que oyen es verdad. No seas una olla pequeña que hierve enseguida. Sé pronto para oír, pero tardo para hablar y tardo para la ira. Tómate un tiempo antes de formarte juicios. Esto te ayudará a crecer en mansedumbre. Número 5. Busca la amistad con personas mansas. No te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para ti mismo. Proverbios 22, 24 al 25. ¿Sabías que la Biblia dice que no debes hacer amistad con una persona dada a la ira? Es un mandato directo de Dios. Si una persona es habitualmente iracunda, no es una amistad que te conviene. Y aquí está la razón. No sea que aprendas sus maneras. Si eliges la compañía y la conversación de alguien que se queja constantemente y cuyo patrón es enojarse por un asunto y luego por otro, el hábito de su corazón terminará influyendo tu vida también. Es posible que tengas que trabajar con personas que son habitualmente iracundas, pero Dios te dice que no las escojas como tus amigos. En cambio, busca hacer amistad con personas mansas. Cultiva la compañía de aquellos cuyas palabras y acciones están bajo control. Buscar la amistad con personas así te ayudará a crecer en mansedumbre. Número 6. Disfruta de las alegrías y los éxitos de los demás. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Romanos 12:15. Me pregunto cuál de estas dos situaciones sería más desafiante. No tengo ninguna duda cuál sería en mi mente. A menudo es más fácil compartir los dolores de otras personas que compartir sus alegrías. Spurgeon sufrió múltiples enfermedades a lo largo de su vida y en algunas ocasiones tuvo que apartarse del trabajo que amaba. Sus amigos lo visitaban cuando estaba enfermo. Pero Spurgeon notó un comentario poco útil
que algunos de sus visitantes solían hacer. A veces, cuando estoy enfermo, alguien entra y me dice, estuve visitando a alguien que está peor que tú. El propósito de este comentario tan repetido es, por supuesto, hacer que la persona enferma se sienta mejor al saber que otros están peor que ella. Pero Spurgeon decía, nunca obtengo ningún consuelo de un comentario así, y mi respuesta habitual es, me has hecho sentir peor de lo que estaba antes, al decirme que hay alguien incluso peor que yo. Spurgeon señaló entonces que el gran consuelo para una persona mansa no es saber que otros están peor, sino saber que a otros les va mejor. El hombre de espíritu manso se alegra al saber que otras personas son felices, y la felicidad de ellos es su felicidad. Piensa conmigo en esto. Mansedumbre significa que te alegras por otros que tienen más que tú. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a una persona decir, no tengo mucho dinero, pero al menos tengo el gozo de saber que otras personas tienen más? Mi salud no es tan buena, pero al menos otras personas están mejor, así que gracias a Dios por eso. O mi hijo está pasando por una verdadera lucha ahora mismo, pero al menos los hijos de mi amigo van bien. No solemos decir estas cosas. Quizás sea porque la mansedumbre es difícil y nos falta mucha. La mansedumbre se goza con los que se gozan. Así que, cuando veas a alguien que es más bendecido que tú, da gracias a Dios por su bendición. Crece en mansedumbre y superarás los impulsos de la envidia y el egoísmo que de otro modo causarían estragos en tu alma. Número 7. Discierne la mano de Dios aún en la obra de tus enemigos. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Juan 18:11. Thomas Watson pregunta, ¿qué hizo que Cristo fuera tan manso en sus sufrimientos? Y responde, no miró a Judas ni a Pilato, sino a su Padre. En cierto sentido, se podría decir que el sufrimiento de Jesús en la cruz fue el resultado directo de la traición de Judas y la condena de Pilato. En la cruz, nuestro Señor habría podido decir, mira lo que Judas me ha hecho, o mira la injusticia que he sufrido a manos de Pilato. Pero Cristo no lo hizo. En cambio, miró al Padre y al discernir la mano de Dios, incluso en la obra de sus enemigos, entendió que su sufrimiento era la copa que el Padre le había dado. Si ves tu vida como una historia de lo que otros te han hecho, vivirás en decepción, ira, frustración y resentimiento. Pero en Jesús vemos algo completamente distinto. Después de todo lo que sus enemigos le hicieron, Jesús habla con la fuerza controlada de la mansedumbre y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Y pudo hacerlo porque no miró ni a Judas ni a Pilato, sino a su Padre. Número 8. Camina con Jesucristo en comunión diaria. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Mateo 11:29. Jesucristo es manso. La mansedumbre se encarna en Él y aprendemos mansedumbre cuando nos unimos a Él bajo su yugo. Un yugo une a dos animales para que puedan arar juntos, caminando lado a lado. Jesús dice, únanse a mí bajo mi yugo, caminen conmigo y aprendan de mí. Nadie nace siendo manso. Watson dice, por naturaleza el corazón es como un mar agitado que arroja la espuma de la ira y del enojo. Por eso, la mansedumbre es una virtud que debemos aprender, y la aprendemos de Jesús. Crecerás en mansedumbre cuando te unas al Salvador y camines con Él.
Número 9. Anticipa todo lo que Dios ha prometido. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. Heredar es una palabra maravillosa. Habla de una relación en la que algo que pertenece a otra persona se te otorga por su bondad mediante una herencia. Cuando Dios te adoptó en su familia, también te incluyó en su herencia. Por eso Pedro dice que tienes una herencia que nunca perece ni se marchita, reservada en los cielos para ustedes. Primera de Pedro 1:4. Cuando Dios haga nuevas todas las cosas y establezca un cielo y una tierra renovados, serán los mansos quienes los reciban como herencia. En la tercera bienaventuranza, nuestro Señor estaba citando el Salmo 37:11, donde David dice: «Pero los humildes poseerán la tierra». En los tiempos de Jesús, la tierra prometida no estaba en manos de los mansos, sino en manos de los poderosos. El pueblo de Dios estaba oprimido bajo el puño de hierro de Roma. Todo el poder estaba del otro lado, y algunos pensaban que el pueblo de Dios debía pagar con la misma moneda. Pero la tierra no será poseída por creyentes frenéticos que se agitan como caballos indomables. Cristo llama a su pueblo a tener una serena firmeza, un espíritu sobrio y la fuerza controlada de la mansedumbre. Es muy significativo que el salmo en el que David dice que los mansos heredarán la tierra comience diciendo: «No te irrites a causa de los malhechores, porque como la hierba, pronto se secarán». Salmo 37, 1-2. Puedes vivir en paz cuando sabes que el poder de quienes no deberían tenerlo será arrebatado, pues los mansos heredarán la tierra. Trata de anticipar la gloria de tu herencia. Todo es de ustedes, y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. Primera de Corintios 3, 21 y 23. Aférrate a esta verdad y te liberarás de la envidia, el temor, la ira, la autocompasión y el resentimiento. Juan Calvino expresa esta idea de manera hermosa. Tengamos esto bien claro. Siempre que, como Él, Cristo, dice, ejercitemos el dominio propio y seamos pacientes, siempre que poseamos esa amabilidad que Él exige de nosotros y a la que nos llama, heredaremos toda la tierra. Número 10. Pide a Dios que te dé mansedumbre. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Santiago habla de pedir sabiduría a Dios y luego describe la sabiduría que Dios da. La sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos. Santiago 3:17. Cuando le pides a Dios que te ayude a crecer en mansedumbre, puedes estar seguro de que Él escuchará y responderá tu oración. Así que acércate a Él y pídele: «Señor, tú has dicho que un espíritu afable y apacible es de gran valor delante de ti. Te ruego que me concedas ese espíritu. Ayúdame a refrenar esta lengua hostil. Guárdame de hacer juicios precipitados y ayúdame a pensar lo mejor de los demás. Abre mis ojos para discernir la obra de tu mano, incluso cuando enfrento grandes dificultades. Ayúdame a encontrar gozo en la alegría de otros y a caminar con Cristo de tal manera que hoy se forme en mí un reflejo de tu Hijo manso, Jesús».